Faltan menos de 2 semanas para la fecha límite y la Unión Europea y el Reino Unido no logran ponerse de acuerdo. ¿Qué va a pasar con el Brexit? ¿Cómo se va a procesar la desconexión entre Gran Bretaña y Europa? Lo vemos en este informe y lo analizamos. A 3 semanas del plazo límite para el Brexit, las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea para un divorcio consensuado se dificultan cada vez más. Mientras Boris Johnson acusa a Bruselas de endurecer su postura, la dirigencia del bloque asegura que el premier británico intenta cargar la responsabilidad sobre Europa en caso de no llegar a un acuerdo. En un duro mensaje por Twitter, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, le pidió a Johnson terminar con el estúpido juego de culpas, agregando que lo que está en juego es el futuro de Europa y del Reino Unido, así como la seguridad y los intereses de las personas. Tusk reaccionó así luego de informaciones difundidas por la BBC, asegurando que el gobierno británico se está preparando para una ruptura con la Unión Europea, ya que el bloque no estaría dispuesto a ceder ni un ápice a las propuestas de Johnson. Presidente, dear honourable members, as the European Union moves forward, we must also deal with the departure of a member state. That was the choice of the British people, not the choice of the European Union, although we are respecting that choice. As it stands, we remain in discussion with the United Kingdom on the terms of its departure, and personally I don't exclude a deal. El principal escollo para un acuerdo continúa siendo Irlanda del Norte. Londres ahora propone que Irlanda del Norte se mantenga sujeta a las regulaciones del mercado único en cuanto a agricultura, alimentación y productos manufacturados, al menos hasta 2025. Una petición rechazada de plano por Bruselas, ya que compromete la integridad de la Unión Aduanera y pone en tela de juicio el acuerdo de paz del Viernes Santo, que en 1998 puso fin al conflicto armado en Irlanda del Norte. La proposition du gouvernement britannique aujourd'hui telle qu'elle est et que nous ne pouvons pas accepter remplacerait une solution opérationnelle, pratique, légale par une solution hypothétique et provisoire. Si en la próxima cumbre de líderes del 17 y 18 de octubre no hay avances, Boris Johnson tendrá que pedir a Europa una nueva prórroga. Equipos técnicos del bloque ya habrían ofrecido al Reino Unido extender el plazo hasta julio de 2020. Posibilidad rechazada de antemano por el premier conservador, quien afirmó preferir morir en una zanja antes que solicitar un nuevo plazo, aunque la ley impulsada por la oposición en el Parlamento británico así lo obliga. We will leave the European Union on October the 31st. Clearly that's what the people of this country voted for. I think most people want just to get Brexit done. It's been going on for a long time now. Es que, puertas adentro, Johnson también libra una verdadera guerra político-judicial, incluidas varias batallas en el seno de su partido. El diario británico The Times asegura que 5 ministros de su gabinete y decenas de diputados estarían dispuestos a renunciar ante la posibilidad de un Brexit duro, un escenario con impensadas consecuencias políticas, sociales y económicas, tanto para el Reino Unido como para Europa. Si finalmente se produce un Brexit sin acuerdo, un Brexit desordenado, se desatarían una serie de conflictos de tipo migracional, comercial, financiero, económico, de transporte. Solo el tema del transporte aerocomercial sería un problema muy difícil de resolver en el corto plazo. Ahora, dentro de esos conflictos, uno de los conflictos más difíciles de resolver, más difíciles de negociar, más difíciles de encontrar un acuerdo es el de la frontera con Irlanda, ¿verdad, Raúl? Exactamente, porque más allá de lo que pudiera resolver el Reino Unido con respecto a su relación con la Unión Europea, hay una frontera marítima, es decir, hay una distancia y las reglas del comercio estarían establecidas por la Unión Europea como con cualquier país ajeno a la Unión Europea. En el caso de Irlanda, recordemos, es una isla
que comparten una isla, Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, e Irlanda, que es un país independiente. Lo que no quieren los irlandeses de un lado ni del otro es que haya una frontera física entre ambos, en que exista una diferencia que obligue, por ejemplo, a tener que presentar documentación y que unos sean europeos y los otros no sean Unión Europea, que el comercio también esté arancelado entre el comercio entre esas dos partes. Y eso es lo que están obligados a resolver el Reino Unido, los gobiernos del Reino Unido, así fuera en su momento May, como ahora claro. Boris Johnson. Tiene que dar respuesta a eso, y ese es el problema. Las fórmulas que ha propuesto por ahora no han tenido suerte, inclusive la última, que era la más comprensiva con la población irlandesa, le daba inclusive un tiempo de estirar la relación como un país más de la Unión Europea únicamente al territorio de Irlanda del Norte, no al Reino Unido, inclusive la posibilidad de que posteriormente el Parlamento decidiera dentro de unos años cómo quería seguir. Esto a la Unión Europea no le calza, la Comisión Europea no quiere saber nada con esto y el punto quedó también flotando, pendiente. No hay una resolución, pero sigue siendo el gran conflicto que tiene el Reino Unido para resolver, sin el cual pareciera imposible, José, parece imposible salir con un acuerdo, pero también parece imposible salir sin acuerdo de la Unión Europea. Y el riesgo también, Raúl, en referencia al tema de Irlanda, de que esto reavive los viejos fantasmas de la guerra de Irlanda. Ese es el temor oculto que tienen todos, que muchos prefieren no hablar de eso. Ni siquiera hablar de eso, pero también está presente. Pero Unión Europea continental está planteando seriamente ese problema como uno de los inconvenientes posibles. Natalia. Y bueno, en las últimas horas hubo una luz en la reunión de Varadkar, el líder de Irlanda, de la República de Irlanda, con Boris Johnson, que generó una señal positiva dentro de Bruselas, que se niega a que haya ausencia total de controles fronterizos entre las dos Irlandas, la del norte de Ulster, que es parte del Reino Unido, y la otra. Eso dio señales tan positivas que si este viernes había que cerrar algo ya antes de la cumbre de la Unión Europea del 17 y 18, se prorrogó esta y siguen negociando en estas horas a ver si hay un nuevo plan que no sea pateado literalmente por la Unión Europea como el que propuso los pasos de las semanas anteriores de Boris Johnson, que apareció como un iluminado y le dijeron, no, señor, acá esto no funciona. Así, pero de todas maneras, evidentemente las dos partes quieren alcanzar un acuerdo y no irse cerrando un portazo el 31 de octubre y que haya un Brexit sin acuerdo. De Gran Bretaña nos vamos a Canadá, de la Unión Europea a Canadá, donde hay una campaña electoral en ciernes en la que el líder de Canadá, Justin Trudeau, parece estar recuperando imagen después de algunos episodios que lo involucraban en cuestiones relacionadas con el racismo. Vemos estos testimonios. Of course, I will always stand up. But Justin Trudeau only pretends to stand up for Canada. You know, he's very good at pretending things. He can't even remember how many times he put blackface on. Because the fact of the matter is, he's always wearing a mask. He puts on a reconciliation mask and then fires the Attorney General, the first one of Indigenous background. He puts on a feminist mask and then fires 2 strong female MPs for not going along with his corruption. He puts on a middle-class mask and then raises taxes on middle-class Canadians. Mr. Trudeau, you are a phony and you are a fraud and you do not deserve to govern this country. We need to make sure that Canadians are equipped and tooled to be able to succeed in an uncertain world, and that's why over the past 4 years we've invested directly in Canadians, help people be optimistic about their future, have the tools to succeed and the tools to see their kids succeed. And I'm a proud Canadian, and that's why I love this country, and I'm the only leader on this stage who wants to have a discussion about the level of immigration. Should come as no surprise to you. I believe a leader is not someone who tries to divide people or to pit people against each other. A true leader is someone who tries to find bridges, bringing people together. We must go off fossil fuels as quickly as possible. And you bought a pipeline. You can't be a climate leader and spend $10 to $13 billion more on a project that by itself blows through our carbon budget. Hasta hace muy poquito, Trudeau era el amplio favorito para las elecciones canadienses. Sigue siendo el favorito, pero no tiene la victoria tan asegurada como hace un tiempo, ¿verdad, Natalia? No, porque le decían el Paris Hilton de Canadá. Claro.
hijo de Pierre Trudeau, un primer ministro muy popular y además quien llegó al poder derrotando años de gobiernos conservadores. Pero bueno, cayó en desgracia, por un lado, con algo que me parece de verdad más serio que sus acusaciones de racista por las fotos pintado de negro en las que argumentó que se había disfrazado de Aladino en la juventud y después aparecieron otras. Eso es cultural de Canadá, pero sí tuvo un gran problema con la que era la ministra del área mujer en su momento, que lo acusó a él y a su gobierno de querer tapar una denuncia de corrupción de una empresa, que eso es tabú y muy estrictamente seguido en Canadá, en su momento, y terminó renunciando. Esa fue la primera gran mancha que tuvo su gobierno. Última pausa y ya venimos.